John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Fue hijo de Mary Ellen Robinson y de John Steele Gacy. Su infancia estuvo llena de golpizas, ya que su padre lo golpeaba todo el tiempo y se burlaba constantemente de él. Gacy sufría desmayos y su mamá lo cuidaba cuando ocurría, pero eso enfurecía a su padre, ya que según él, el niño lo hacía para llamar la atención, y las golpizas aumentaron. A los 5 años sufrió un golpe en la cabeza y quedó inconsciente varias horas. Después, a los 11 años recibió otro fuerte golpe con un columpio y al despertar, su personalidad tímida y tranquila había cambiado. El niño se dejaba abusar por todos. Las golpizas en su casa seguían. John Wayne Gacy fantaseaba con huir, con tener una vida mejor y cada día se volvía más agresivo. Su padre lo llamaba gordo homosexual y cuando lo golpeaba, John les devolvía los golpes y ambos terminaban enfrascados en fuertes peleas. Finalmente, a los 17 años no pudo más y se fue de su casa. Consiguió un trabajo en una morgue y pasaba horas viendo los cadáveres. Cada vez le atraían más y empezó a obsesionarse con los cuerpos de jóvenes muertos. Se volvió un ser sombrío que ocultaba esa parte de su personalidad. Empezó a tener nuevos amigos y para impresionarlos mentía todo el tiempo y además desde niño robaba cosas y eso le traía problemas. Aún así, era muy simpático y se volvió un miembro respetable de la comunidad. La gente lo quería y lo invitaba a todo tipo de eventos. Se convirtió en vendedor, luego en gerente de una tienda de ropa y ahí conoció a Marilyn Majors. Empezaron a salir hasta que finalmente su suegro le ofreció la gerencia en uno de sus restaurantes de comida rápida. Gacy era un hombre de negocios, un hombre de familia, un respetable miembro de la comunidad, pero tenía un oscuro secreto. Odiaba a todos, era un ser violento que buscaba venganza y además estaba obsesionado con los cadáveres. Y ahí su mente inventó al payaso Pogo. El simpático Pogo actuaba en hospitales y fiestas de la comunidad. Sin el maquillaje acosaba a todos los jóvenes que trabajaban para él. Gacy negaba que era homosexual, pero sus fantasías eran siempre con jóvenes. Un día las fantasías dejaron de ser suficientes y decidió actuar. Uno de sus trabajadores, Lynch, estaba con Gacy. Ambos forcejearon. Gacy tenía un cuchillo, pero tras unos minutos se calmó y le pidió perdón a Lynch, que temeroso de perder su trabajo lo perdonó y se sentó en el sillón, pero era una trampa. Gacy le esposó una mano, luego la otra, lo tiró al suelo, comenzó a golpearlo y luego puso sus manos alrededor del cuello del joven. De nuevo su personalidad había cambiado. Ahorcó a Lynch hasta que perdió el conocimiento. Al despertar, Gacy estaba tranquilo, como si no hubiera pasado nada. El joven se fue a su casa y a los pocos días Gacy lo despidió. Además, al poco tiempo se casó y tuvo hijos, pero siguió molestando a sus empleados. Pero eso no duró mucho, ya que Gacy fue descubierto cuando un par de chicos fueron a la policía. Trató de chantajear a uno y mandó a golpear a otro. Fue llevado a juicio y declaró que lo hizo porque estaba investigando acerca de la homosexualidad para escribir un libro. Aún así, el juez lo condenó a 10 años de prisión acusado de sodomía. Y tras el escándalo, su esposa y su madre de 2 hijos lo abandonó. En la cárcel se volvió un preso ejemplar y era famoso por sus discursos anti-homosexuales. Odiaba que alguien le dijera gay. Estuvo poco en prisión ya que salió por buena conducta y se fue a Chicago, donde empezó a frecuentar bares gay y puso un negocio en construcción. En el año 1971 fue arrestado por conducta inapropiada cuando un joven llamado Mark Miller lo acusó de tratar de violarlo. Su oficial de libertad condicional nunca se enteró de este hecho y Gacy fue puesto en libertad total.
Conoció a Carol Hoff, una mujer divorciada que era madre de 2 pequeñas niñas, y empezaron una relación que terminó en matrimonio, pero esa vida no le gustaba. Sus fantasías donde le hacía daño a la gente lo rebasaron y decidió llevarlas a cabo nuevamente. Gacy había matado a un joven. Contó a la policía que conoció a un chico pidiéndole ride en la carretera. Lo subió a su auto, pero empezaron a pelear. Ambos se bajaron y por accidente el joven tropezó con un cuchillo varias veces y murió. Gacy, temeroso, ocultó el cadáver en el sótano de su casa. El día de la boda con Carol Hoff, los invitados notaron un olor extraño, pero jamás sospecharon que eran los cadáveres de los jóvenes que Gacy torturaba, violaba y asesinaba. Gacy, ante la sociedad, parecía un hombre bueno que siempre estaba de buen humor y ayudaba a todos, pero sus empleados lo describían como un hombre tacaño, abusivo y agresivo. Gacy aprovechaba que su esposa salía los fines de semana a visitar a su mamá para atraer jóvenes a su casa. A veces los torturaba y los dejaba ir, pero otras veces los mataba y enterraba en el sótano. Carol le pidió el divorcio a Gacy en 1976, ya que nunca tenían relaciones. Ella estaba segura que durante todos los años que no habían tenido relaciones, Gacy la engañaba con otra mujer. Pobre Carol, no estaba ni para nada cerca de la verdad. Gacy estaba libre para dedicarse las 24 horas a cazar víctimas. Incluso en mayo de ese año asesinó a 2 jóvenes el mismo día. Por la mañana a Rondell Riflets y por la tarde a Samuel Stipton. Ambos cuerpos aparecieron juntos en el bosque. Gacy había liberado su parte asesina. La policía estaba al tanto de que había muchos jóvenes que desaparecían, pero lo atribuían a que esos jóvenes eran problemáticos y seguro habían huido de casa. Muchos jóvenes entraron a casa de Gacy. Después de todo, era respetado en la comunidad, no tenían por qué tener miedo. Gacy les decía que les enseñaría un truco de magia, les amarraba las manos y abusaba de ellos, luego se sentía asqueado, odiaba su parte homosexual y asesinaba a los jóvenes después de torturarlos, para matar simbólicamente esa parte de él, que acusaba que su padre lo golpeaba. La gente adoraba a Pogo sin saber que debajo del maquillaje se escondía un hombre que torturaba, mataba de manera más cruel a los jóvenes, pero llegó en 1977 Mike Rossi, un chico que conducía el auto de John Sick, un joven de Gacy asesinado meses antes. La policía por fin dio con Gacy. Al interrogarlo, Gacy les dijo que él compró el coche en $100 a John Sick porque necesitaba dinero para irse de la ciudad y que luego le prestó el coche a Rossi para que buscara trabajo, que él solo se dedicaba a ayudar a los jóvenes. Los oficiales lo dejaron libre. Después de todo, era un miembro muy respetable de la sociedad, pero meses después un joven llegó a la comisaría, golpeado, torturado y afirmaba apenas había logrado escapar de su agresor. John Gacy me hizo esto, dijo. Empezó a contar su relato, contó cómo Gacy con engaños lo amarró y luego le torturó, metiendo varias veces su cara en la tina. Sentía que se ahogaba y cuando perdía el conocimiento, Gacy lo despertaba a golpes y así durante 24 horas. Tras tomarle la declaración, arrestaron a Gacy. Pero la policía lo dejó ir de nuevo. Según los oficiales, Gacy no cometió ningún delito, ya que el joven era mayor de edad y había ido por su propia voluntad con Gacy. Al ser liberado, recogió en la carretera a Jeffrey Reynolds. Jeffrey solo recuerda que despertó en un parque con signos de tortura. Fue a la comisaría. Y ahí describió al hombre que según él lo drogó y torturó. Era John Wayne Gacy, quien enfrentó a su víctima y empezó a decirle a los oficiales que el joven de 26 años estaba tratando de extorsionarlos.
Los policías sabían que era mucha coincidencia. Y de nuevo lo volvieron a dejar libre. Lo dejaron libre porque convenció a los oficiales de que él no pudo haber sido. Gacy consiguió su racha asesina de tal manera que los cadáveres ya no cabían en su sótano. El olor que venía de la casa de Gacy era tan insoportable que los vecinos empezaron a quejar. Un día la madre de Robert Pitts estaba esperando que su hijo regresara de una entrevista de trabajo y cuando vio que no volvía, fue a la policía y les dijo que su hijo no regresó de una entrevista. ¿Con quién era la cita?, preguntó el oficial. Con John Wayne Gacy, respondió. Era demasiado. El oficial Joseph fue a casa de Gacy y le preguntó por Roberts, pero justo acababa de matarlo. Gacy le dijo que conoció a Roberts, pero no le dio el trabajo por falta de experiencia y que prometió regresarlo, pero no lo hizo. Y bueno, de una cuenta el oficial lo dejó libre. Gacy dijo que iría más tarde a la comisaría, se deshizo del cadáver y al día siguiente fue a rendir su declaración. Cuando lo encerraron se dio cuenta de que lo habían engañado. Pero por fortuna ahí hubo un policía que sí sospechó de él, consiguió una orden y se fue a la casa de Gacy. Encontró cuchillos, cuerdas y pornografía infantil, pero no había una sola gota de sangre y no percibió ningún olor extraño, porque Gacy dejó encendidos los ventiladores y aire acondicionado. Gacy volvió a quedar libre, pero era vigilado por ese policía que aún seguía sospechando de él. Al final estaba cerca. Lo vigilaban de cerca y Gacy lo sabía, decidió burlarse de ellos e invitó a todos los detectives que lo seguían a pasar a su casa y beber agua, pero había olvidado encender el aire acondicionado. El olor delató. Los policías supieron que había un cadáver debajo de la casa. Pero Gacy utilizó sus habilidades de convencimiento y les dijo que era su perrito, que había muerto y le enterró bajo la casa. Les dijo que estaba muy triste, casi llora frente a los oficiales que obviamente no le creyeron. Gacy inmediatamente fue arrestado por los policías. 28 cuerpos encontrados bajo la casa, más 4 que confesó enterrar en el bosque. Durante el juicio, Gacy trató de fingir que estaba loco. Le dijo al jurado que los jóvenes estaban mal, que él era una víctima. Luego dijo que su otra personalidad mataba a los jóvenes. Gacy fue condenado a muerte en 1980, pero 14 años pasaron y continuaba apelando la sentencia. Afirmaba que era inocente, los presos le tenían miedo, algo tenía que inspirar terror. Además, empezó a acondicionarse a la pintura y la mayoría de sus obras eran dibujos de payasos. El caso fue tan famoso que inspiró a Stephen King a escribir un libro acerca de un payaso, también asesino con los mismos colores y cuyo nombre también empezó con P. Pennywise, el payaso de It, está inspirado en John Wayne Gacy. Finalmente murió en 1994 después de que su última apelación fuera rechazada. En mayo de ese año le aplicaron la inyección letal y sus últimas palabras fueron: "Bésame el culo, nunca encontrarán los otros cuerpos". Y así murió John Wayne Gacy. No olvides suscribirte a este canal para ver más historias. Esto fue Petrichor.